Hola, soy el pastor Gabriel Pereira das Neves. Te saludo con la paz de Cristo y te doy la bienvenida a un nuevo estudio bíblico. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar tus preguntas o comentarios. Comencemos. El tiempo de la iglesia se está acabando. Leyendo algún conocido texto de la Biblia, con frecuencia nos surge un nuevo mensaje, una verdad que siempre estuvo ahí pero que no habíamos visto antes. ¿A cuántos les ha sucedido esto? Dice la palabra del Señor en Lucas 10, verso 30 al 35. Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén a la palabra de Dios. Hermanos, amigos, esta conocida parábola nos relata la historia de un hombre judío que, viajando desde la ciudad de Jerusalén hacia Jericó, fue sorprendido por unos ladrones. Un hombre de origen samaritano que iba de camino lo encontró, socorrió y trasladó a un lugar seguro para que el hombre judío pudiera recuperarse. En esta escritura encontramos una elemental lección espiritual acerca del amor y la misericordia. Sin dudas, el propósito central de la parábola del buen samaritano es recordarnos que como hijos de Dios debemos ayudar a nuestro prójimo o vecino que encontremos en necesidad. Un mensaje más que relevante para este tiempo actual. Ante personas que han sufrido calamidades, no podemos, como creyentes, como cristianos, permanecer indiferentes, sino que debemos ofrecerles toda la ayuda posible. Sin embargo, y como ocurre con muchas otras, en esta escritura hallamos otro sentido o significado, menos evidente que el primero, pero igualmente importante: el sentido profético. Estudiemos pues la profecía que se esconde en la parábola del buen samaritano. Vamos a comenzar por decir que la elevación de Jerusalén sobre el nivel del mar es de 757 metros, o sea 2.484 pies, mientras que Jericó, distante 29 kilómetros o 18 millas al noroeste de Jerusalén, se sitúa a 265 metros u 870 pies bajo el nivel del mar. Esto significa que al viajar de Jerusalén a Jericó se desciende 1.022 metros o 3.354 pies. El camino de Jerusalén a Jericó iba continuamente hacia abajo. Era un camino lleno de peligrosos barrancos que los bandidos empleaban para esconderse y esperar por sus víctimas. El hombre judío fue atacado precisamente por unos ladrones que lo dejaron despojado y agonizante. Poco después pasó junto a él un sacerdote. Luego también pasó un levita, pero ninguno de estos dos se detuvo a prestarle ayuda, como leemos en los versos 31 y 32. Por último, llegó un samaritano, el cual, viendo al hombre herido, tuvo compasión de él. Esto es muy llamativo, pues los judíos de ese entonces no tenían trato con los samaritanos y viceversa. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 4 de Juan, cuando aquella mujer samaritana con la cual Jesús habló se extrañó muchísimo, porque siendo él un judío se dirigía a ella. Este samaritano de la parábola vendó las heridas del hombre judío echándoles vino y aceite. Luego lo colocó sobre su propia bestia, sobre su cabalgadura, y en ella lo llevó a una posada donde pagó por sus cuidados,
prometiendo regresar después por él, según nos lo dicen los versos 34 y 35. Esta parábola, queridos hermanos, presenta el mensaje de salvación de una forma hermosa. Jerusalén representa la morada de Dios en la tierra, mientras que Jericó es símbolo del pecado, símbolo del paganismo y de la maldición divina. El hombre judío, yendo de Jerusalén a Jericó, representa a la humanidad que viaja por el camino descendente que le aleja de Dios. Esto fue lo que declaró Isaías en el capítulo 53 de su libro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es así, hermanos, el hombre ha estado viajando hacia abajo, dando la espalda a Dios y apartándose más y más de Él, como también lo dice Zacarías. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado de esto ha sido caer heridos, desnudos y maltrechos, y todo a causa del error de nuestro camino. Ahora los seres humanos somos una raza destituida de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Es decir, somos gente que ha cambiado las bendiciones eternas de Dios, la gloria de Dios, por los placeres pasajeros del mundo. Entonces el ladrón, ¿qué representa? El ladrón representa al diablo, cuya permanente intención a partir del pecado original ha sido hurtar, ha sido matar y destruir, según palabras de Cristo en Juan 10:10. Pero no carguemos todas las tintas al diablo en esta ocasión, porque el sacerdote y el levita también tienen mucha culpa. Ellos, viendo al hombre herido, según la parábola, fueron incapaces de ayudarlo, haciéndose en cierta manera cómplices de los ladrones. El sistema religioso, por lo tanto, podemos afirmar, resulta inútil para salvar al hombre. Cristo dijo allí en Mateo 23:13, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». La religión ha sido más que todo un estorbo a los planes de Dios. Aquello que debió servir para acercar al ser humano a Dios, realmente lo que ha hecho ha sido poner más distancia con Dios. Fue por esto que Dios se hizo hombre. Fue por esto que Él se manifestó en la carne, para que ya no hubiese más necesidad de intermediarios entre nosotros y Él, y para poder reconciliarnos con Él. Dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación, según 2 Corintios 5:19. También escribe a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria al Señor. El hombre samaritano de la parábola también representa a alguien. Él representa nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, quien, movido a misericordia, se acercó a nosotros. El samaritano, dice la parábola, puso aceite y vino en las heridas del hombre judío. Esto representa a Cristo mismo derramando de su Espíritu sobre nosotros. Dijo Juan el Bautista, «Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego», obviamente en referencia a nuestro Señor Jesucristo. El buen samaritano vendó las heridas del hombre herido, así como Jesús viste hoy al pecador con su propia justicia. Estando, dice el apóstol Pablo, ya justificados en la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Finalmente, el samaritano lleva al herido hasta la posada o mesón, que es una figura de la iglesia. David dijo en el Salmo 27, «Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada». El mesonero aquí simboliza el ministerio pastoral de la iglesia, que recibe bajo su cuidado a los pecadores heridos.
Jesús depositó esta delicada tarea en nuestras manos, iglesia, diciéndonos: cuídamele. Qué gran responsabilidad tenemos delante de Él. La iglesia es realmente el hospital de los enfermos espirituales y nosotros somos sus médicos y enfermeros. Nuestra misión de salvar a los perdidos es crucial y debemos cumplirla con toda diligencia hasta que Jesucristo regrese. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, según Lucas 12, 42 y 43. Los denarios de la parábola son tal vez su elemento más intrigante. En aquel entonces sabemos por la palabra de Dios que un día o jornal de trabajo se retribuía con un denario. El samaritano dio al mesonero 2 denarios, es decir, le dejó recursos como para atender a aquel hombre herido durante 2 días. Y sabemos por la palabra de Dios que un día con el Señor es como 1000 años. Por ejemplo, podemos encontrar esto en 2 de Pedro 3:8. Por lo tanto, esta parábola también enseña que la iglesia ministrará al pecador por un periodo de 2000 años o 2 días proféticos. Al considerar la fecha en que la iglesia comenzó, después del ascenso de Cristo en Pentecostés, podemos afirmar sin ninguna duda que el tiempo del regreso del Señor está muy cerca. Los 2 días proféticos o los 2000 años prácticamente están cumplidos, hermanos. En realidad, ya estamos entrando al 3er día ahora mismo. Veamos lo que Oseas profetizó sobre esto. Venid y volvamos a Jehová. Nos dará vida después de 2 días. En el 3er día nos resucitará y viviremos delante de Él. Jesús también lo anunció diciendo: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al 3er día termino mi obra. Claramente el Señor estaba hablando en un sentido inmediato de su ministerio terrenal, de los 3 años de duración que éste tendría, pero también Él estaba profetizando para su iglesia, diciendo que su obra con nosotros terminará cuando nos lleve con Él al comienzo del 3er día en el levantamiento de la iglesia. En conclusión a nuestro estudio de hoy, el sentido espiritual, el sentido de la misericordia y de la ayuda al prójimo, y el sentido profético de la parábola del buen samaritano, el sentido que nos habla de la inminencia de la venida de Jesús por su iglesia, se unen para entregarnos un gran mensaje, hermanos. 2 milenios atrás, Jesús hizo su parte al venir al mundo pecador a buscar, a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Como aquel hombre judío que iba a Jericó y fue dejado por muerto por aquellos ladrones, nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que Jesús nos encontró, nos sanó y nos salvó por su misericordia. Ahora es tiempo de hacer nuestra parte. Ahora es tiempo de ofrecer ayuda y cuidados a todos aquellos que Jesús quiere salvar en la última hora de su iglesia. No podemos escatimar esfuerzos en ello, pues Él nos ha prometido que todo lo que gastemos de más nos lo pagará cuando regrese. Repasemos: al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Este tiempo de crisis, hermanos, es realmente una oportunidad preciosa para que como iglesia del Señor cumplamos la misión que Él nos encomendó de evangelizar y discipular a toda criatura. Te pregunto, ¿qué harás tú en los próximos días por tu prójimo? ¿Seguirás de largo como aquellos religiosos de la parábola o le extenderás tu ayuda? Gracias por asistir a este estudio bíblico. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejar tus preguntas o comentarios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima vez.